Está con nosotros Hernán Letcher, nuestro economista, amigo de la casa. Te vengo leyendo algunos de tus informes. ¿Cómo salimos de esta situación? Estuviste a pasito nada más de ser secretario de Comercio, no lo vas a reconocer, ya lo sé, pero tu nombre sonó sí, cuando se es habló públicamente conocido, así de que un cambio de gabinete. tengo nada que No decir. estás hoy, pero si vos te tuvieses que sentar en esos zapatos, ¿qué se hace hoy? No, vos sabés que yo soy una persona que cree en la regulación del Estado en general, porque creo que finalmente es el Estado, debe ser creo de las pocas cosas que coincidí con Groboco Patel, que dijo, bueno, el rol del Estado es importante, ¿no? Y es más, criticó, si querés, en un país como el nuestro, que el rol del Estado no tuviera el suficiente poder. Sí. Me parece interesante, porque la mayoría de los empresarios piensa lo contrario. Bueno, en ese sentido me pareció interesante. Yo creo, digamos, el fenómeno de la inflación tiene distintas aristas. Cuando vos decís 130%, yo la verdad que lo primero que se me ocurría es ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué dicen 100? Da 7,2 mensual acumulativo. Perfecto. ¿Por qué? A mí me gustaría que me expliquen qué están pensando en una devaluación. Digo, algo explica ese número. Te y digo, esto no es menor. ¿qué te dicen algunos economistas que hicieron estas proyecciones? Y porque, por ejemplo, estamos ya proyectando el costo de la paritaria. Hoy miraba, por suerte, la gente que trabaja dentro del sector público en Santiago del Estero tiene una buena noticia. La paritaria finalmente cierra 95% de aumento y un bono de 200.000 pesos que Gerardo Zamora acaba de cerrar. Para decir que, claro, eso se llama puja distributiva. Si vos de repente querés con la paritaria recuperar lo perdido en materia inflacionaria, viene el empresario y remarca. El problema es que esto no es estático, no solo no es estático. Recién él mencionaba una cosa que a mí me pareció interesante cuando se lo preguntó a Groboco Patel, respecto de cómo es la distribución de la torta en la Argentina. Porque finalmente eso se expresa así. Hoy en la Argentina, hace algunos años atrás, en 2016, la distribución era, tomo solo sector privado, capital 53%, trabajo 47%. Hoy es 60-40. ¿A ustedes les parece razonable 60-40? ¿Les parece? A mí me parece absolutamente inequitativo esa distribución. Entonces, la distribución más equitativa implica que si los salarios aumentan, vos no tenés por qué aumentar en la misma cuantía, porque si no, no cambia la distribución. Bueno, es decir, los empresarios, y acá no es contra los empresarios, si ustedes se fijan, yo los invito a que miren cualquier balance de cualquiera de las empresas grandes de la Argentina, formadoras de precios, y se fijen cómo les está yendo. En dólares en el 2022, en 6 meses ganaron 20% más que todo el 2021. Bueno, pero a los trabajadores sacale la recuperación de la pandemia. Márgenes muy elevados. A ver, es seria esta discusión, hay que darla. Sí. En los últimos 10 años, los empresarios dicen, tomo 10 años para no tomar un periodo de una gestión, ¿eh? No condenar una gestión. ¿Querés tomar 15? Tomamos 15. ¿Querés desde el 2001-2002 de la crisis? Que desde esa crisis, desde esa salida a hoy, el empresariado también fue achicando sus márgenes de ganancias. Entonces ya las empresas no ganan tanto como ganaban antes. No importa el tipo de cambio, hablo de la ganancia real. Te doy los datos. ¿Esto es así? Te doy los datos. No. Tenemos un informe. Sí, porque te lo estoy preguntando porque sé que lo haces. El CEPA es muy bueno, ¿eh? Para los informes yo le digo que lo sigan. Publica un informe que se llama ENGE, que es una encuesta que en realidad es un relevamiento de los balances de las primeras 500 empresas en la Argentina. Cuando uno analiza los datos, lo que ve es que en plena crisis le fue bien, vendieron. Mira, por ejemplo, entre el periodo 2012 y 2019, las ventas de las primeras 500 empresas es 240.000 millones de dólares. 240.000. A mí lo que me llama la atención de esa ecuación es que le fue peor con Macri que con Cristina. En rentabilidad el dato es parecido, es decir, ganaron 20.000 millones de dólares entre todas las empresas. El desempeño con Cristina fue de 22.000 contra 19 con Macri. Lo que me llama la atención es por qué, con proyectos con los que le va mejor, en general los boicotean. Yo el otro día escuchaba las opiniones en el coloquio de IDEA y todos reivindican las políticas liberales con las cuales no les fue bien. ¿Y por qué se da eso? Bueno, es una buena pregunta y ahí la verdad que nosotros tenemos un gran debate al respecto y yo creo que hay que indagar. Algunos dicen una cuestión ideológica, yo creo que no. Yo creo que nuestra clase empresaria grande tiene un comportamiento
después podemos discutir las razones, pero tiene un comportamiento rentista. Es decir, gano todo lo que puedo ahora y si te he visto no me acuerdo. ¿Bien? Entonces hoy, por ejemplo, recién eso es cultural, digamos, en el sentido amplio. No sé, profundizar en por qué, no lo sé. Yo lo que veo es que las estructuras patrimoniales de los grandes empresarios están todas transnacionalizadas y todas, o buena parte, en países de baja tributación. Y tienen estructuras de sociedades, dueñas de sociedades, dueñas de sociedades, dueñas de sociedades, que no hacen nada más que ser dueños. Es decir, con una lógica de ocultamiento. Entonces, no sé por qué hacen eso, no puedo concluirlo. Lo que sí me preocupa, porque si yo veo esa estructura, es difícil que inviertan en la Argentina. Y la carga tributaria, si la bajás, si bajás la carga tributaria, yo me pongo desde el punto de vista del consumidor. Cuando vos sos un consumidor, ¿le das más margen para gastar? ¿O ahorra o gasta? El empresario no tiene el mismo comportamiento. Mira, porque si yo, por ejemplo, yo gano 100.000 pesos, soy un trabajador y gano 100.000 pesos, ¿no? Si gano 20.000 más, 120, gano el 20% más, ¿qué creen que hago con esos 20 adicionales? ¿Qué hago? ¿Me compro un par de zapatillas? Y si podés gastar, si me alcanza gastás, para ahorrás. un par de remeras, me compro un par de remeras. ¿Estamos bien? Elijan el empresario que quieran, elijan que gana 500 millones. En lugar de 500 gana 600. ¿Creen que va a comprar con 100 millones más zapatillas? No. Tiene muchas opciones diversas. Les cuento algunas. Por ejemplo, ir al contado con liqui. Por ejemplo, comprar o adelantar importaciones para ganar en una futura devaluación. Pero yo te lo digo, por ejemplo, precio de transferencia. Pero ¿por qué en otros países, si querés, salimos de Argentina, ¿por qué en otros países también existe la rentabilidad financiera? Digo, Estados Unidos, en el capitalismo de Estados Unidos, Wall Street pesa un montón, pero hay otros países donde también. Pero no tiene sentido Brasil, que fuguen, porque ¿a qué van a fugar? ¿A dólares si ya tienen dólares? El problema del empresario argentino es que no le importa cómo le va al resto de los argentinos y entonces dolariza. Entonces, ¿la razón cuál es? La pregunta sería, ¿por qué dolarizan? ¿Dolarizan por los impuestos? No dolarizan por los impuestos porque cuando vos mirás, de nuevo, cuando vos mirás la ecuación, lástima no lo traje hoy, pero cuando vos mirás en el periodo de Cristina, o de 2003 a 2015, para ser preciso, ¿aumenta la presión fiscal? Sí. ¿Hay más inversión? Sí. ¿Y hay más producción? Sí. ¿Y crece la economía? Sí. ¿Y mejoran los salarios? Sí. Entonces, terminemos con esta cuestión y pasa lo contrario con Macri. Sí, bajan los impuestos y hay menos inversión. Pero esta gestión no tiene los mismos números. Menos producción. Bueno, a esta gestión, si la tomás desde el inicio, vos sabés que debés incorporar el efecto pandemia y el efecto guerra. Es difícil hacer una comparación equitativa, no quiero eximir de responsabilidades a nadie, pero es bastante difícil cuando ninguno de los otros mandatos, yo por eso comparaba a los otros, no tuvieron ni pandemia ni guerra. Entonces es difícil evaluarlo. Yo lo que veo es que después, cuando empiezan las condiciones normales de presión y temperatura, diría mi profesor de química, a mediados de 2021... a los empresarios les va muy bien y al resto no. Bien, entonces vos coincidís con Gustavo Groba Copatel de que hay un espacio para que el Estado tenga mayor presencia en Argentina de la mano del gobierno. Entonces, ¿estás enojado porque el gobierno no tiene la presencia que tiene que tener en algunos lugares? No, yo no soy un dogmático en términos de regulaciones. No soy un dogmático. Es decir, el equipo económico... ¿Pero crees en la autorregulación, sí o no? No. En las condiciones del mercado, el mercado no se autorregula. Eso es falso, de falsedad absoluta. Ahora, estas cosas no se enseñan en nuestro país. Se genera un discurso único, y te aclaro, yo no soy kirchnerista, se genera un discurso único que se repite sin cesar. Todos los que pasan por acá, dígame la fórmula, bajar el gasto público, ahora después querés entrar en el detalle, es siempre el mismo discurso. Y yo creo que, como dijo el Papa, más allá de coincidir o no coincidir, busquemos un sistema donde esto que hablábamos de la acumulación no se dé tan brutalmente. Bien. Me parece, es una reflexión. Comparto plenamente. Volviendo un poco al punto de origen, mira, hoy vos mencionabas, lo ponías recién en pantalla, a Funes de Rioja. Entre otras cosas dijo, ¿cómo congelo el precio de un producto si los costos suben mensualmente entre 7 y 8%? Bueno, el problema es que están remarcando incluso por encima de esos valores y los costos no están subiendo a esos valores. Mira, yo te quiero hacer pero permitime estos datos un segundo que son interesantes y son complementarios de lo... Pero escúchame, Hernán,
Hay algo que a mí me obsesiona. Lo tuvimos recién a Gustavo Sí. Copatel, perdón. Yo le pregunté por Uruguay, pero porque conozco muchos argentinos que o van y dan clases allá, o pueden ir de turistas, o tenemos colegas que van allá directamente. Esto, ¿lo ven caro? No lo compran. Fantástico. ¿Está? Pero hay una alternativa también. Fantástico. Yo, si has visto mis redes ¿Qué pasa en el acá? día de, el día de ayer... Lo sé. he ¿Qué publi- pasa acá que no funciona? Porque Bueno. está bien, pues supongamos que le inventan, que no son costos, que son malos y quieren ganar mucho, No, pero no, alguien está pagando no son ese malos, precio. no son malos. No, a ver, empresario no es malo. No. El empresario, si lo dejas, gana guita porque Mucho menos quiere eso. el pyme, te lo pido, Ahora, por favor, reivindicame el pyme espera, en esta Argentina. espera, soy de San Martín. Yo lo sé. ¿Sabés qué le pasa a la pyme? Es tomador de precios, no es formador de precios. El grande se lo come también, porque el margen de rentabilidad, los que, digamos, los afectados no somos solo los consumidores. La pyme es la vuelta de mi casa. Preguntale a Millanel a cuánto compra los insumos para hacer los perfumes. Ese es el problema. Ahora, en términos de costos, ninguno de los costos explica los niveles que tenés de inflación, mucho menos el aumento de precio de la gaseosa cola más conocida, que aumentó 130%. En el año, la inflación fue de casi el 70%. El dólar oficial se movió al 41%. El CCL al 53%. Las tarifas al 48%. Las naftas al 53% y los salarios al 61%. Explícame. Explícame. Ya seguimos con esta discusión, Hernán, porque es la discusión que están dando puertas adentro de la política. O sea, esta es la discusión, tratando de ver qué hacemos en el cortísimo plazo. Lo contábamos más temprano, finalmente está la foto ya de la reunión en el Ministerio de Economía entre Sergio Massa y el equipo económico con el interbloque de senadoras y senadores del Frente de Todos, encabezado por Anabel Fernández Sagasti. El tema es el presupuesto. Nos preguntábamos más temprano si era necesario, porque pensábamos que en senadores pasaba rápido el presupuesto, pero evidentemente unir fuerzas y reunirse era una necesidad. ¿Qué opinas, Hernán? No, me parece que en el Senado es más sencillo que lo que fue en diputados. El presupuesto es un presupuesto creíble, uno puede siempre tener matices y miradas y naturalmente está bien. Entiendo, no he visto la última versión, entiendo que ha habido varios cambios. Yo, por ejemplo, seguí de cerca la cuestión del incentivo docente, por ejemplo, y entiendo que en la última versión hay un cambio o un incremento sustancial porque el monto llegaba al orden del 40% de variación interanual y creo que ahora está en orden con la inflación. Pero bueno, en términos generales, a mí me parece que es un presupuesto que marca un rumbo. Y eso, a ver, hasta lo digo en términos electorales. Vos estás planteando que este año tenés una inflación del orden del 95% y pretendés bajarla al 60%. Ese es un poco, para mi forma de ver, la lectura de lo que hay entre líneas en el presupuesto. Que no es una cosa para desdeñar. Nosotros con CEPA hicimos un estudio analizando en qué oportunidades el Ejecutivo, el oficialismo, fue a elecciones con inflación superior al 50%. Fueron 8 veces. En 6 perdió. En 2 ganó. Las 2 que ganó con inflación de arriba, una 130%, la otra 300%. Una creo que fue el 85% y el 91%. Ganó porque venía en la curva descendente. Es decir, hay una cosa dentro de la Quebrar la expectativa. tendencia es importante Sí. para vos. Ahora no se está logrando. Por los Bueno, informes en el que último, estamos viendo de hay que ver qué principio sale de este noviembre. mes, ¿no? Yo la verdad que esperaría el índice, obviamente. A mí me parece que el objetivo en términos genéricos es, vos estás hoy en un régimen de inflación del orden del 6-7%, deberías lograr bajar al régimen anterior de 3 o 4%. 3 o 4. Esa es un poco la curva que deberías cumplir. En el transcurso no lo vas a hacer de un mes a otro, obviamente, porque además yo bauticé un poco el proceso de este momento como inercia especulativa. ¿Tenés inercia? Sí, qué sé yo. Los alquileres se actualizan con un índice vinculado a la inflación. No podés bajarlo tan rápido. Esto es una realidad. Entonces, hay un piso alto de un mes al otro. Ahora, encima de eso, se te mete la cola de la especulación, que es un poco lo que hablábamos estamos antes. especulando y todos tenemos expectativa. El tema No, pero es una para cosa dónde son se las direcciona. expectativas y otra son la especulación. Si vos me decís expectativas a futuro, en julio, cuando la brecha se fue al 170%, yo te digo, bueno, tal vez, y remarcaron. Ahora, cuando se redujo en agosto, en septiembre y en octubre, bueno, pará, ¿qué refleja las expectativas? Si cada vez que me decían las expectativas era la brecha, cuando la brecha baja no me remarcas a la baja, no sé, la verdad que se me quedaron los papeles, no los entiendo. ¿Por qué ahora las expectativas son tal vez otra cosa? Yo creo que en las expectativas a veces se pone una especie
peronismo, hay de todo adentro. Gracias, Hernán, por haber participado una vez más en Para que Sepas, economista, amigo de la casa aparte.